Dentro de los aspectos generales a tener en cuenta a la hora de diseñar un programa de intervención en el ámbito de autonomía personal de las personas con discapacidad visual, un elemento importante son la evaluación o es la evaluación de las habilidades de desplazamiento. Bien, en este sentido hay que tener en cuenta una serie de limitaciones que nos encontraremos. En primer lugar, hay pocos instrumentos normalizados de cara a evaluar esos componentes, las habilidades de desplazamiento. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que esa limitación deviene de la alta complejidad que suponen las habilidades de desplazamiento, tiene muchos factores implicados de carácter actitudinal, de carácter fisiológico, que tiene que ver con hábitos previos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, componentes perceptivos, cognitivos, motores, que influyen y hace que una evaluación normalizada, sobre todo teniendo en cuenta la alta variabilidad, diversidad que tiene la población, resulta complicado. También hay que tener presente que esos instrumentos, los que existen, tienen escasa consistencia interna en términos de bondad. Por lo tanto, si queremos hacer comparaciones a partir de los resultados, resultaría muy difícil. En todo caso, lo podemos utilizar como indicadores a través de variables criterios o bien como elementos de comparación dentro de la propia persona en distintos momentos del programa, pero no como elementos de carácter normativo. Bien, a la hora de plantearnos, por lo tanto, los tipos de instrumentos utilizables para evaluar las habilidades de desplazamiento, hay dos grandes bloques, lo que llamamos las técnicas de recogida de información y, por otro lado, las técnicas de medición. Las primeras son aquellas, digamos, de elaboración y aplicación personal del evaluador, y las segundas son las que antes denominaba de carácter estandarizado. Vamos a centrarnos específicamente en las primeras, aunque en otra píldora tendré la oportunidad de detallar algunas de las segundas, aunque sea a efectos informativos. Bien, la técnica de recogida de información más importante, aunque hay tres grandes bloques, que son la entrevista, la observación y las técnicas de autoinforme, que están compuestas por los inventarios, los cuestionarios y las escalas. La más importante de ellas, la más utilizada en ámbito de rehabilitación, es la observación, y sobre todo la observación de carácter sistemático. Bien, decir que en la observación sistemática suelen plantearse dos tipos de repertorios de conducta. En primer lugar, aquellas que se dan en situaciones espontáneas, quiere decir en un entorno natural y que la persona ejecuta esa conducta, por ejemplo, de desplazamiento de manera espontánea, valga la redundancia, y otras de carácter inducido, y es cuando le proponemos a la persona que haga algo y observamos cuál es su nivel de ejecución, cómo lo lleva a cabo o qué resultado obtiene. Y luego tenemos, por otro lado, el hecho de que cuando proponemos elementos que tienen que ver con la movilidad, con la evaluación de la movilidad, estamos uniendo inherentemente aspectos de la representación espacial, por lo tanto de la orientación y de la movilidad. Es muy difícil segmentarlo. Todo lo que tiene movilidad, a no ser que sea puramente motor, conlleva algún aspecto de carácter cognitivo, o sea, que tiene que ver con el mapa cognitivo que tenemos de un determinado entorno o una representación espacial. Bien, el elemento clave son las unidades de análisis. En concreto, eso quiere decir qué vamos a evaluar. Fundamentalmente, tres grandes bloques: los que son de carácter perceptivo-motor, los que son de carácter cognitivo y los que son de carácter psicológico-actitudinal, esencialmente. Esos serían aspectos de carácter previo a la evaluación, digamos, no son la evaluación de las ejecuciones, sino algo que tendremos que indagar: si la persona tiene un adecuado desarrollo motor, si la persona tiene buena capacidad perceptiva, si la persona tiene buena capacidad de actualización espacial, de razonamiento espacial, si tiene memoria espacial. Por lo tanto, eso ya lo hemos dicho en otras píldoras de esta misma serie, por lo tanto no lo vamos a repetir, pero sí que hay que tener presente que hay que evaluarlo como paso previo a la evaluación de las habilidades de desplazamiento, que serían realmente ejecuciones propiamente dichas. Bien, la estrategia más sencilla y al mismo tiempo más eficaz para llevar a cabo evaluación de las habilidades de desplazamiento es el análisis de tarea. Bien, lo primero que tenemos que tener presente es que un análisis de tarea está basado en el currículo. En este caso estamos hablando del currículum de habilidades de desplazamiento. Cuando leemos cómo enseñar a alguien las técnicas del guía, evidentemente ahí nos indica los pasos que hay que seguir. Esos pasos nos van a permitir al mismo tiempo evaluarlo. Por lo tanto, la evaluación está estrechamente vinculada con el diseño curricular.
El segundo de los componentes es que el análisis de tarea es básicamente una descomposición, un fraccionamiento de una determinada actividad, de una determinada acción, que puede ser más detallada o más gruesa, pero es el despiece de esa tarea. Y en tercer lugar, tener en cuenta que el análisis de tarea va a tener dos propósitos. Por un lado, una evaluación de carácter inicial o previa, que nos va a permitir saber cuáles son los dominios o las dificultades que tiene una determinada persona, y en segundo lugar, que nos va a permitir establecer el plan de intervención de manera adecuada, de tal manera que podremos saber cómo secuenciamos las distintas habilidades o estrategias que vamos a ir incorporando, y en segundo lugar, cómo podemos irlas especializando o especificando para que la persona las adquiera de manera más efectiva. Bueno, a la hora de plantear un análisis de tarea, volvemos a manejar el concepto de unidades de análisis. Eso quiere decir que cuando diseñemos los pasos que conlleva una tarea, hemos de plantear 4 grandes preguntas. ¿Qué hace la persona? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Con qué intencionalidad lo lleva a cabo? Y por último, ¿qué requiere hacer eso que hace o que no hace? O sea, ¿qué pasos previos requiere? Bien, voy a poner algún ejemplo para que podamos entender cómo llevar a cabo un análisis de tarea de un componente del diseño curricular en habilidades de desplazamiento. Por ejemplo, algo que todo el mundo manejamos, que son las técnicas del guía. Vamos a verlo a continuación. Aquí sabemos que las técnicas del guía pasan por un primer estadio, que es la localización. El guiado o el guía, en su caso, tiene que localizar a la otra persona, o sea, establecer contacto. Por lo tanto, podemos decir que dentro de la evaluación de lo que la persona posee o desconoce, estaría la localización, el contacto de la otra. ¿Eso qué conlleva? Bueno, pues conlleva evidentemente capacidad perceptiva, conlleva además capacidad motora. Tendremos que tenerlo presente, ¿no?, en este sentido, incluso cognitiva, porque se produce un elemento de lateralidad, en este caso lateralidad inversa, quiere decir que mi lado derecho es su lado izquierdo, y por lo tanto si quiero sujetarme de su brazo derecho, quiere decir que tengo que ir hacia el lado contrario, ¿no?, una lateralidad cruzada. Bueno, eso es un componente, y tendremos que tener presente que alguien, por ejemplo, que no tenga lateralidad cruzada, le va a costar cogerse del mismo brazo de la persona que tenga enfrente. En el segundo de los pasos que puede llevar la enseñanza y por lo tanto la evaluación de las técnicas del guía estaría la sujeción. Siempre decimos que la sujeción tiene que hacerse, salvo excepciones, por encima del codo. Eso conlleva el conocimiento del propio cuerpo, imagen corporal. Eso supone además también capacidad propioceptiva y sinestésica para que la sujeción se produzca por encima de un determinado elemento del cuerpo, que es del codo de la persona que tenemos enfrente, y encima del brazo que queramos elegir, sea el derecho o el izquierdo. Cuando hablamos de esa sujeción, además decimos que sea en pinza. Eso supone tener habilidades psicomotoras o motoras finas. Una pinza tiene una postura determinada entre el pulgar y los dedos. Tenemos que saber si la persona tiene o no tiene dificultades para efectuar esa tarea, porque es que si no, la técnica del guía resultará incompleta desde el punto de vista de su enseñanza. También, ¿cuál es la distancia? Decimos que la distancia entre el guía y el guiado tiene que ser básicamente la distancia del antebrazo. Bueno, pues eso supone la capacidad propioceptiva para saber que tengo el antebrazo estirado, para que pueda mantener esa distancia entre quien va delante, el guía, y quien va detrás, que es el guiado. Y luego también, evidentemente, la proximidad. Supone que guía y guiado van en dos planos paralelos. Bueno, pues la persona guiada tiene que tener esa imagen espacial, al mismo tiempo ese concepto espacial de plano, y que ese paralelismo se mantenga. Bueno, ya digo que hay componentes que tendremos que evaluar previamente para poder determinar si se posee o no, y en su caso intervenir en cada uno de ellos. No tiene sentido que enseñemos que tiene que estar en dos planos, o sea, situado a una cierta distancia detrás del guía, si ese concepto de plano no lo tiene en su mente. Veamos un segundo ejemplo que tiene que ver con las técnicas de familiarización, otro elemento curricular base de lo que sería la enseñanza de las habilidades de desplazamiento. Sabemos que un primer aspecto es para poder familiarizar a una persona con un entorno, por ejemplo interior, es el establecimiento de un punto de referencia, un punto de partida. Bueno, pues tenemos que conocer si la persona es capaz de establecer elementos salientes de su entorno
que le permitan identificar un punto por sus características precisas. Ese sería el punto de referencia inicial. Tendremos que evaluar esos pasos. En segundo lugar, la posibilidad de que la persona sea capaz de utilizar el seguimiento de superficie, que es una técnica también que entra dentro del currículum de las habilidades de desplazamiento, pero que es previa a la familiarización. Quiere eso decir, si una persona no sabe hacer seguimiento de superficie, difícilmente podrá hacer una familiarización por un espacio interior. El tercer componente es, por ejemplo, bordear obstáculos con una técnica de seguimiento. Bien, un componente más que tendremos que tener presente a la hora de enseñárselo antes de lo que sería el propio proceso de familiarización. Las técnicas de escuadramiento, quiere decir colocar tu cuerpo en posición perpendicular a una superficie guía, de tal manera que la línea de dirección que vas a seguir es perpendicular a la que marca dicha superficie, en este caso que vemos en la imagen, la pared. Y también, como vemos, técnica de protección alta y baja, para recorrer un espacio abierto, porque no sabemos si va a haber obstáculos tanto a nivel de cintura como a nivel de la cara. Esos son componentes previos que el análisis de tarea nos permitirá determinar que deberemos incorporar dentro del repertorio del individuo antes de introducir, por ejemplo, en este caso, una técnica de rejilla a la hora de familiarizarle con un espacio interior. Bien, ya vemos aquí a la persona manteniendo una línea recta, otro componente más. No podremos introducir la familiarización con un espacio interior utilizando una técnica de rejilla si no hay el mantenimiento de una línea recta. Quiere decir, si sale de una pared, si no se encuentra obstáculos, tiene que llegar aproximadamente al mismo punto de la pared contraria. Si se desvía de manera notable, tendremos primero que corregir ese hecho antes de introducir esa nueva técnica, la que he explicado otra vez, que sería la de familiarización. Y esto último sería de qué nos sirve la familiarización si no somos capaces de establecer referencias espaciales, quiere decir, ser capaces de identificar nuestra posición y de los elementos que nos rodean. Si una persona tiene dificultades a la hora de llevar a cabo eso, por limitaciones cognitivas o por ausencia de estrategias para llevarla a cabo, tendremos que introducirle en ello para que esa familiarización sea efectiva, porque no es que no haya hecho ese recorrido interior utilizando el perímetro o la rejilla de manera correcta, es que no es capaz de representar a través de la señalización, como vemos en esta imagen, o de otra manera, dónde se encuentran los elementos salientes, relevantes de su entorno, porque no lo ha conocido. O sea que tendremos que trabajar primero eso antes que el aspecto que tiene que ver más complejo de la familiarización. Bueno, estos han sido dos ejemplos que he pretendido explicar a la hora de dar a entender lo que es un análisis de tareas. Supone, como he dicho, dividir los componentes de una determinada tarea o acción formativa en sus elementos más simples. Cuantas más dificultades encontremos, más sencilla tiene que ser esa división, porque así iremos cubriendo cada una de las áreas, facilitaremos el proceso de intervención y al mismo tiempo garantizaremos en mayor medida la eficacia de nuestro trabajo. Muchísimas gracias.